imaginas convertir 10.000 dólares en más de 2 millones de dólares en únicamente unos años? Pues esto que te cuento es una historia completamente real. En este caso, en este vídeo, vamos a hablar de Nicolas Darvas. Es un simple bailarín que acabó convirtiéndose en uno de los mayores inversores de la historia. De hecho, una de sus filosofías es una filosofía bastante utilizada. Imagínate llegar al punto en el que un patrón de análisis técnico tenga tu propio nombre. Yo creo que eso es uno de los mayores flex que vamos a encontrar en todos los inversores del mundo. Es por eso que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo, ya que vamos a ver exactamente todas las estrategias que utiliza este hombre, cómo podemos analizarlas y sobre todo cómo podemos aplicarlas desde el día de hoy a nuestra operativa. Y aunque no estés invirtiendo, por lo menos te va a servir para que aprendas exactamente cómo crear una estrategia de inversión, ya que es una de las cosas primordiales cuando queremos empezar a invertir. Lo primero de todo, mi nombre es Fernando, llevo más de 8 años invirtiendo y he ayudado a más de 3.000 personas a que aprendan a invertir por ellos mismos, y como tú que estás viendo este vídeo voy a intentar enseñarte con mi máximo conocimiento cómo puedes empezar a aplicar esta estrategia y sobre todo los puntos más importantes. Así que habiendo dicho esto, empezamos con el vídeo. Por cierto, si te quedas hasta el final del vídeo tengo un regalo para ti que espero que te guste y sobre todo espero que puedas disfrutar y aprovechar. Un pequeño inciso: si quieres que te ayude y quieres empezar a invertir por ti mismo, como siempre tienes abajo los enlaces a mi comunidad privada donde comparto toda mi operativa y donde pues bueno, os enseño mucho más a fondo que lo que veis aquí por YouTube. De todas maneras, este vídeo, como ya sabéis y si me habéis estado siguiendo, voy a daros el máximo valor posible para que aprendáis al máximo. Habiendo dicho esto, ahora sí que sí, empezamos. Para que entendamos un poco la historia de Nicolas Darvas, nace en Hungría y originalmente se formó en la Universidad de Budapest en Economía, pero que lo dejó para dedicarse al mundo profesional de bailarín junto a su hermana, ¿vale? Viajaban por el mundo y ahora lo que te preguntarás es cómo un bailarín pasa a ser un trader exitoso como es este hombre. Pues en sus ratos libres se tiraba más de 8 horas diarias leyendo libros sobre inversión y sobre trading, que bueno, se estima que llegó a leer más de 200 libros, o al menos él refleja más de 200 libros sobre estos mismos temas. ¿Qué es lo más curioso de este hombre? Que era en los años 50, 1950, no había internet, no se podía tener un acceso tan directo a los mercados como tenemos hoy en día. Entonces, pues bueno, obviamente había muchas oportunidades al no estar todo tan globalizado, pero a su vez era mucho más complicado llegar a esa información. Entonces, ¿cómo lo hacía? Pues básicamente en cada ciudad iba observando el precio por los periódicos y en base a eso iba estimando lo que podía ir haciendo la empresa. Realmente él no era un day trader, él era un swing trader. Él no compraba y vendía en el mismo día, él compraba a lo mejor una semana y esperaba 2-3 semanas hasta que realmente hiciese el movimiento, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que le llevó a convertir más de 10.000 dólares en 2 millones de dólares, que a día de hoy con la inflación, según cómo está, habría obtenido más de 20 millones de dólares, lo cual, párate tú a pensar la cantidad de dinero que es eso. La base de su éxito radica sobre todo en el patrón que lleva su nombre, que es el patrón de la caja de Darvas. ¿Por qué se llama así? Bueno, eso lo vamos a analizar ahora mucho más a fondo con ejemplos, pero básicamente él lo que descubrió es que las acciones tendían a moverse en patrones, ¿vale? Una de las bases del análisis técnico que defiende Henry Dow, que es el padre del análisis técnico, son diferentes teorías. La teoría de Dow son muchas teorías, pero una de las principales es que la historia se repite. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros observamos un precio de la acción actual, ¿vale? Cuando nosotros estamos haciendo un análisis técnico actual, por lo general esos mismos patrones, esas mismas velas y eso que estamos observando se ha repetido en algún momento en el pasado, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de soportes, cuando nosotros hablamos de resistencias, cuando nosotros hablamos de todo este tipo de indicadores, al final es un estudio del pasado llevándolo a tiempo real, ¿vale? Entonces él básicamente pues identificó eso y básicamente pues ahora vamos a ver exactamente lo que él defendía. Ahora vamos a observar una empresa que se llama OTRK, que esto ya lo he enseñado en más vídeos y ya la hemos analizado como ejemplo, pero sí que es cierto que bueno, estas semanas tampoco hemos encontrado nada, encima he estado malo y la mayoría de días no he operado, pero siempre es interesante pues ver algunos de los ejemplos que mandamos por la comunidad, ¿vale? En este caso la veíamos como favorita el 8 de febrero. Aquí avisábamos antes de que abriese el mercado que si rompía 3,02, en este caso yo entré,
y sacamos un TP1, luego sacamos un TP2 en 3,8, TP3 en 15 y luego, o sea, en 4,2 y luego TP el último en 4,86, lo que nos da una rentabilidad de más del 40%, si no me equivoco, o 30 y pico, en una única operación, ¿vale? ¿Por qué os enseño esto? Porque este va a ser el ejemplo que vamos a utilizar ahora mismo para analizar la caja de Darvas, ¿vale? La caja de Darvas, por lo general, se suele analizar en semanal, ¿vale? En weekly. ¿Qué ocurre? Que nosotros, independientemente de eso, la vamos a observar en un minuto porque este ejemplo me gusta mucho y yo soy un trader. Es verdad que también invierto a largo plazo y de hecho tengo mucho dinero a largo plazo, más que en day trading, y aparte también soy un swing trader. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de lo que realmente me hace permitir amasar ese dinero para luego ir metiéndolo en el largo plazo, ¿vale? En este caso, si nos fijamos en OTRK, partíamos de esta base de aquí, ¿vale? Que esto al final nos da bastante igual. ¿Y qué observábamos? Observábamos una gran subida en muy poco tiempo, pasaba de los $3 a los 3,45 y fijaos aquí ahora cómo hace esa base, ¿vale? Pues ¿en qué se basa la caja de Darvas? La caja de Darvas se basa exactamente en esto. Lo que tenemos que observar es una subida alcista, después una consolidación y luego cuando rompía el máximo de la caja, ahí era cuando Darvas entraba, ¿vale? Y entonces ahí podíamos observar un movimiento. Básicamente es un movimiento de continuación de la tendencia, ¿vale? De esa manera, pues si algo está subiendo, se mantiene y luego vuelve a subir. Vamos a verlo ahora mucho más a fondo en una diapositiva que he preparado. Vale, fijaos, aquí tenemos la caja de Darvas. Bueno, este era nuestro querido Nicolás Darvas, este hombrecito de aquí, el bailarín, ¿vale? Y ahora vamos a ver exactamente en qué consistía, ¿vale? Como podéis observar y como hemos visto en el ejemplo de ahora mismo, la caja de Darvas viene de una tendencia previa, después se queda en un momento consolidando y el punto de entrada es cuando consigue romper esa resistencia, ¿vale? Básicamente lo que es una resistencia y un soporte, esto vendría a ser una resistencia, esto vendría a ser un soporte, es una zona del precio en la que la acción tiende a rebotar, ¿vale? Si nosotros tenemos una resistencia, la resistencia está por encima del precio actual y el precio de la acción se acerca, ese precio lo resiste, por eso se llama resistencia. Entonces al resistir tiende a rebotar hacia abajo, ¿vale? Y lo mismo pasa con el soporte. Si nosotros tenemos un soporte, está por debajo del precio actual y si el precio se acerca, lo soporta, no consigue rebasarlo, lo soporta y entonces de esa manera pues consigue rebotar, en este caso al alza, ¿no? Como observamos aquí, cuantos más rebotes tiene un soporte o tiene una resistencia, más efectivo es, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando se consigue romper una resistencia, ahí entra mucho volumen y es un momento de mucha euforia, porque piensa que lleva mucho tiempo resistiendo ese precio, pum, de repente lo rompe y es como por ejemplo cuando tú tienes, imaginémonos que tú tienes un lago, ¿no? O un estanque y tienes una puerta ahí en el estanque. Si tú abres esa puerta de repente, ¡fum!, el agua entra ahí a saco y arrasa con todo lo que pasa. Sin embargo, si tú eso lo tuvieses abierto desde el primer momento, por mucho que el agua pase o vuelva, pues no es un movimiento tan a lo bestia como si se está resistiendo en algún punto, ¿no? Pues lo mismo pasa con el soporte. Cuando se consigue abrir, cuando se consigue romper, ¡pum!, ahí el precio explota. Este patrón se caracteriza por diferentes características, ¿vale? Estos suelen ser las características más generales del patrón, sobre todo si hablamos en un ámbito más largoplacista, ¿vale? Yo al final el ejemplo que os he enseñado es un ejemplo cortoplacista, ahora esto sería el ejemplo de un largoplacista, ¿vale? ¿Cómo vendría a ser? Subida previa de un 30% más, es decir, esta subidita que sea de un 30% más, después que la base que crea desde el máximo hasta el mínimo no sea superior al 15%, es decir, debe ser de 15% o menos, y la duración de la base debe ser de un mínimo de 5 semanas. La primera semana de bajada cuenta como la semana 1, es decir, esto no cuenta como la semana 1, si lo que contaría como 1 sería esto, ¿vale? Eso es la caja de Darvas. ¿Vale? Fijaos, aquí tenemos varios ejemplos, en este caso de Lulu, venía de una tendencia alcista, ¡pum!, y aquí de repente empieza a hacer esa consolidación. Cuando rompe ahí es cuando entramos. Esta profundidad desde aquí hasta aquí tiene un 12,5%, ¿vale?
Y luego una de las cosas que también se destaca es que entre con volumen, pero bueno, esto no vamos a entrar porque entonces ya nos tiramos aquí 23 horas hablando de Nicolás Darvas. Entonces tampoco es el objetivo, ¿vale? Pero esto vendría a ser la teoría de la caja de Darvas, tanto este ejemplo que hemos visto de Lulu como en este caso el ejemplo que también hemos visto de OTRK que podemos observar, ¿vale? Una subida previa, ¿vale? Que de hecho, bueno, realmente la subida, si nos fijamos, es incluso superior porque ya venía desde los 1,80, ¿vale? Pero bueno, tiene esta subida, pum, consolidación, pa, subida tras romper la resistencia, ¿vale? Aquí tendríamos el soporte, o sea, la resistencia, perdonad, y aquí tendríamos más o menos el soporte. Pues una vez lo consigue romper, ¡pum! Ahí es cuando vuela. Y fijaos que en este caso esta empresa, que es en lo que nosotros, ya os digo, lo que yo estoy especializado y lo que yo enseño a mis alumnos, que es invertir en este tipo de empresas, ¿vale? Por lo general no busquéis sacarle un 60% porque haya hecho una caja de Darvas, ¿vale? No, lo que pasa es que yo es lo que enseño porque es en lo que estamos especializados y de hecho nosotros no entramos en ese punto, ¿vale? Nosotros entramos en 3,02, llegamos a entrar incluso más atrás, o sea, lo que es un 60 que nosotros realmente podríamos haber llegado a haber obtenido hasta un 82%, pero ya os digo, es un tipo de inversión con muchísimo riesgo, donde hay que tener mucho cuidado y sobre todo tenemos que saber hacer bien las cosas y tener un buen risk management claro, que para eso os recomiendo un curso que tengo en YouTube de más de una hora hablando de este tema, ¿vale? O si no, si estáis interesados, como siempre, abajo tenéis los accesos hacia mi comunidad privada, ¿vale? Habiendo dicho esto, vamos a seguir hablando de Nicolás Darvas y por qué este tío es el maldito amo. Imaginaos si es crack el tío, que vamos a ver otro ejemplo, en este caso de Apple, pero ahora sí que vamos a hablar un poco más de la gestión del riesgo, es decir, cómo podríamos nosotros realizar este tipo de operaciones. Fijaos aquí, Apple, en este caso en marzo de 2023, ¿vale? Fijaos cómo hace exactamente este patrón, o como lo podría estar haciendo aquí ahora en el máximo, pero bueno, yo no soy tan partidario pues, de verlo ahí, pero bueno, sobre todo porque está bastante inflado, 3,6 trillones Apple, o sea, bueno, no vamos a entrar en eso y en la burbuja que estamos viviendo, en mi opinión, pero bueno, fijaos, pasaba de 123 a 155, ¿vale? Es decir, una subida de más de un 28%, más o menos, en torno al 28 al 30%, a ver, ahí lo podéis observar, sí, 27%, ¿vale? Tenía esa subida previa y de repente, pum, se encontraba con la caja. Como observamos en la caja, desde el máximo hasta el mínimo hay un menos 8%. No llega a esa profundidad de la que estábamos hablando. De hecho, el máximo de la caja está ahí, ¿vale? Sería un pelín menos incluso. Entonces, vemos esa subida previa, está en semanal el gráfico, vemos que en 3, 6, 7 semanas, 6 semanas, perdonad, hace esa consolidación, y finalmente la consigue romper. Cuando nosotros rompe, es decir, en este precio de aquí, en 155, sería donde buscaríamos una entrada. Ahora, como siempre hemos defendido en este canal y como siempre digo que es lo más importante cuando nosotros vamos a operar cualquier instrumento financiero, saber exactamente tanto dónde nos vamos a salir como dónde vamos a vender, ¿vale? En este caso, salir en beneficios y vender en pérdidas, sobre todo si vamos a hacer este tipo de estrategias que al final son más estrategias de swing trading y no son tanto de inversión, ¿vale? Porque si fuese inversión, lo que más te interesa hacer, por lo general, cuando tú inviertes, es comprar en las bajadas. Si a ti te gusta mucho Apple, o te gusta mucho Facebook, o te gusta mucho Amazon, o te gusta mucho Mercedes, ¿vale? Lo suyo sería que tú estuvieses haciendo aportaciones hacia esa empresa durante un año, que vayas comprando en diferentes puntos para que de esa manera tengas una muy buena media en el año y simplemente esperar a que de aquí a 5 o 10 años suba, ¿vale? Eso suele ser lo común. También puedes hacer otro tipo de estrategias, como puede ser, pues, en el momento en el que tú la ves interesante, metes todo tu dinero y ya está. Y vas vendiendo según se va complicando o se va poniendo bien la cosa, ¿vale? Pero bueno, en este caso, que sería una estrategia más swing trading, Nicolás Darvas lo que defendía es que el stop loss tendría que ir en el mínimo de la caja, en este caso en 8,38, ¿vale? Este ejemplo de aquí tiene una pequeña excepción, ¿vale? Que yo tampoco os quiero liar, pero bueno, ya que habéis llegado hasta aquí el vídeo, pues os voy a liar un poquito. Ya nos imaginamos dónde está la caja, que es el tema de las mechas, ¿vale? ¿Qué es una mecha en una vela? Esto es una vela, ¿vale? Esto comprime una semana del precio. Cuando nosotros observamos esta mecha de aquí, lo que significa es que durante la semana del 3 de marzo de 2023, Apple
llegó a estar por el precio de 143, 142, 144, ¿vale? Llegó a estar en ese rango de precios, pero desde el lunes que abrió el mercado hasta el viernes que cerró el mercado, su movimiento real, por así decirlo, entre comillas, su movimiento representado es que abrió en 147 y cerró en 150. Pero a lo mejor durante el martes o el miércoles o el jueves Apple llegó a estar en 143, pero solo duró un día o solo duró 2 días. No duró más de una semana en esos precios, como podemos observar. Por eso se representa con una vela, porque es una zona donde el precio ha estado, pero si tú el lunes en apertura y el viernes en el cierre has, en este caso, abierto en 146 y has cerrado en 150, has subido. Entonces todo el resto de precios que haya estado por esas zonas durante la semana se van a ver representados con una mecha, como por ejemplo observamos aquí, ¿vale? Entonces, esto lo que nos representa es eso. Yo viendo esto, personalmente, en lugar de poner el stop loss en 142,77, yo lo pondría en esta zona de aquí, ¿vale? Yo lo habría puesto en 145, porque aunque haya estado por esos precios, no es una solidificación, digamos, sólida, bueno, solidificación sólida, la verdad es que hablo genial, pero bueno, digamos que no es una realidad sólida que realmente ese sea el mínimo de la caja. Para mí, personalmente, me parece más mínimo 145, que es el cierre de la semana del 24 de febrero y que además la testeo, pues este de aquí, ¿no? Para mí, esa sería la zona clave, ¿ok? Ya os digo, podéis ponerlo aquí o podéis ponerlo directamente, como dice Nicolás Darvas, en 142,77. Pero bueno, aquí ya sería un poco más optimizar esa operativa, aprovechando pues, no teniendo en consideración esa mecha, ¿vale? Sé que igual puede ser un pelín complejo, pero bueno, para eso estáis en este curso, que es para aprender, ¿vale? Entonces yo personalmente, donde habría colocado el stop loss no sería en 145,50, sino que sería en 142,77, ¿vale? Un pelín, 142,70, ¿vale? Habiendo dicho esto, nosotros imaginémonos que estábamos aquí, tenemos nuestro stop loss en 145,50 y entonces de repente, pum, consigue romper 156. Ahí nos da nuestro punto de entrada y entonces ahora lo que tenemos que estimar son nuestros take profits, ¿vale? Take profits van a ser nuestras ventas en beneficio. Como podemos observar, la subida llega a ser del 26%. Yo personalmente lo que habría buscado sería sacar un TP, en este caso en la resistencia del máximo histórico de Apple, ¿vale? Porque si tú estás viendo el precio aquí, ¿vale? Tú estás viendo el precio así, ¿vale? Tú aquí tienes la caja y aquí tienes el máximo de Apple. Apple nunca había roto 180 en esa zona de precios. Entonces yo personalmente lo que habría hecho sería haber puesto un take profit, en este caso justo por debajo de ahí. Vamos a poner 178,92. Habría puesto un take profit ahí y luego habría puesto un segundo take profit, en este caso pues un pelín más arriba. Pues yo que sé, en torno al 25%, 30%, 40%, lo que a ti te apetezca, ¿vale? Yo personalmente soy menos greedy, entonces normalmente suelo tirar hacia el 25%. ¿Por qué? Porque mi risk management en operaciones más medio-largo placistas suele ser de un stop loss del 7% y un TP del 25%. ¿Por qué? Porque con el 7% en la calculation of maths de los porcentajes, el 7% es el número por el cual más rentable es, a ver cómo lo puedo explicar, más rentable es vender para poder recuperarlo con una nueva operación, ¿vale? Si tú de $100 pierdes un 7%, te quedan 93. Si tú de 93 ganas un 7%, te quedas más o menos en 99,5, ¿vale? Sin embargo, si tú tienes $100 y pierdes un 20%, te quedas con 80. Si luego la siguiente operación ganas un 20%, te quedas en 96, ¿vale? Al igual que si tú pierdes un 50%, necesitas un 100% para recuperar todo lo que has perdido, ¿no? Entonces el 7% es como esa línea roja y el 25% como take profit lo que implica es que si opero 10 operaciones diferentes, puedo acertar únicamente en 3 y fallar en 7, que igualmente habré ganado dinero, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú fallas en 3, que deberían ser el 7%,
Si tú ganas luego, o sea, si tú ganas luego en 3, pues bueno, 7 por 3 sería 21, 21, 25%, 4% de diferencia. Enhorabuena, es lo que has ganado, ¿vale? El problema es si pierdes más de 7, ¿no? Si pierdes 10 de las 10, pero vamos, esperemos que nunca pase. Al final puede subir o bajar. También es un poco de suerte, entre comillas, como quien dice, pero no. Mejor si hacemos las cosas bien, ¿no? Entonces, esa sería la manera en la que tú personalmente podrías operar la caja de Darvas de una manera teniendo un buen risk management, en mi opinión, y de manera, por así decirlo, segura, ¿vale, familia? Así que habiendo dicho esto, vamos ahora a explicar más conceptos de esta estrategia y cómo podemos seguir aplicándola. Sobre todo, las lecciones más claves de este libro pueden ser la importancia de la disciplina, ¿vale? Darvas siguió su método rigurosamente sin dejarse influir por emociones o rumores del mercado, ¿vale? La segunda, aprende de los errores. Importantísimo. Como ya he dicho 1000 veces, es más fácil aprender, o sea, es decir, cuando tú estás en el proceso de realizar esas acciones, si después te paras y observas otra vez qué sentiste, cómo lo podrías haber mejorado, etcétera, 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 vas a conseguir miles de mejores resultados. Independencia en el trading, ¿vale? Operaba de manera aislada, sin dejarse influir por opiniones externas, sin dejarse influir por incluso las noticias, tío. El tema de las noticias, todo el mundo está malditamente obsesionado con el tema de, oye, las noticias de tal, las noticias de tal, las tenemos que tener en cuenta, chicos. Dejad las noticias a un lado, que las noticias no son para tanto. Plan, que lo importante es lo que estamos observando, que obviamente las noticias son importantes. Mira, el 95% de los inversores te van a decir que obviamente, ¿cómo no te vas a estar fijando en las noticias? Eso es lo más importante. Bla, bla. Tío, que no, que se pueden conseguir grandes rentabilidades sin saber absolutamente, prácticamente nada de los mercados, de lo que pasa macroeconómicamente. Que puedes decir que me puedes insultar y llamar absolutamente de todo ahora mismo. Pero personalmente yo no miro las noticias, me da exactamente igual. Miro cómo están los índices y me baso en base a la información que me dan los índices. Si realmente el mercado estuviese jodido, los índices no estarían en máximos históricos. Cuando se empiecen a dar la vuelta, empiecen a bajar, ahí diré, hey, cuidado, aquí podemos empezar a ir mal. Pero están en máximos históricos y todas las noticias es Estados Unidos va a desaparecer, Estados Unidos está en máximos históricos. Y al igual que invertir en pennies o en cualquier otra cosa, a lo que me importa es lo que me está enseñando el gráfico, porque la mayor representación de la realidad es el precio de la acción, que es lo que determina si un individuo está ganando o perdiendo dinero. Entonces, eso para mí es lo más importante. Después, gestión del riesgo. La gestión del riesgo es lo más importante también. Joder, ¿cuántas veces digo lo más importante? La gestión del riesgo, saber dónde vamos a comprar, dónde vamos a vender, cómo vamos a actuar, por qué vamos a actuar de esa manera. Súper importante, tener los TPs, los stop losses. Al final, la única diferencia de tu persona con, digamos, el casino, ¿vale? Es que me gusta mucho el ejemplo del casino. El casino siempre gana porque, independientemente de lo que pase, tiene un porcentaje a su favor. Si tú vas a la ruleta, el porcentaje es del 47% de éxito. Apuestes al rojo, al negro o cualquier número, ¿vale? Es decir, ellos tienen un 2% más o menos de probabilidad de éxito. Entonces, a lo mejor en 1000 tiradas pierden dinero, pero si hay más de 10.000 tiradas, es completamente imposible que pierda dinero el casino. Es por eso que al final, una buena gestión del riesgo te lleva a eso. Si tú tienes una estrategia que más o menos sabes que puedes ganar dinero con ella y tienes sobre todo una muy buena gestión del riesgo, sabes que si repites esos mismos planteamientos a largo plazo, de aquí a 4 o 5 meses, 100 operaciones, sabes que vas a tener 60 bien. O a lo mejor tienes 40 bien y 60 mal, pero las 40 bien te dan una rentabilidad del 25% y las otras 60 te dan una rentabilidad del 5% de pérdida. Entonces vas a salir ganando en todos los aspectos. Y luego, por último, también la adaptabilidad, ¿vale? Él se adaptaba mucho dependiendo de las situaciones, etcétera, y yo creo que esto también es importante, saber cuándo debemos estar más involucrados en el mercado, saber cuándo debemos estar menos invertidos en el mercado. Por ejemplo, ahora mismo sería un momento en los mercados en los que tendríamos que estar muy invertidos. ¿Por qué? Porque se halla en máximos históricos. Si se hallase en mínimos históricos los mercados, pues entonces en ese caso te diría, oye, igual es el momento de meter todo tu dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay sangre es cuando se acercan los tiburones y cuando no hay nada es cuando huyen. Entonces eso es lo importante, ¿vale? Entonces eso es en los que nos tenemos que fijar, ¿vale? Al final el método Darvas
combina sobre todo el análisis técnico, también llega a combinarlo un poco fundamental en base al Growth Investing. Growth Investing son básicamente empresas que están en crecimiento, en los que los earnings de las empresas son superiores cada quarter, ¿vale? Pues por ejemplo, que es una empresa growth. Meta, por ejemplo, es una empresa growth. Ahora, a día de hoy ya no, ahora a día de hoy ya es una consolidada en el mercado, pero hace 4 años, 5 años, 10 años, era una empresa que cada trimestre a lo mejor hacía 300 millones y el siguiente trimestre hacía 500 y el siguiente trimestre hacía 700, el día siguiente hacía 900 y luego 1 billón y luego 1.200.000, 1.400.000, 1.600.000, empresas que están en constante crecimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final esto es un gráfico de tendencia, esto es un gráfico que el mercado está en tendencia, o sea, la acción está en tendencia alcista, consolidación, recuperamos el precio, consolidamos, esperamos y a partir de ahí, ¡pum!, nueva subida. Entonces, se hacen por lo general en ese tipo de empresas. Va a ser más complicado que te encuentres este tipo de movimientos a lo mejor en Coca-Cola, que está plana, que al final los inversores de Coca-Cola se basan en que les otorguen sus dividendos, ¿vale? Después, recomendaciones que os puedo ir dando. Para probar esta estrategia yo recomendaría, como siempre, que empezaseis en una cuenta demo, pero o empecéis abriéndoos una cuenta de un broker y metiendo muy poco dinero y a partir de ahí ir probando, ¿vale? Por supuesto, otra cosa muy importante, a tener un diario de trading, ¿vale? Yo muchas veces, hay épocas en las que lo tengo físico, hay otras épocas en las que lo tengo digital en un Excel y simplemente aquí voy apuntando todas mis operaciones y las cosas más importantes del día, ¿vale? Al acabar mi operación, pillo y hago, vale, ¿cómo me he sentido? Me he sentido así, ¿por qué he cometido este fallo? ¿Por qué este? Tal, ¿vale? Después, sé paciente y ten disciplina, no busques entrar en todas las cajas, entra solo en aquellas cajas que realmente las veas interesantes, ¿vale? Sobre todo, poner un stop loss, que eso es muy importante, eso te va a dejar de agobiarte y sobrepensar, que también es muy importante, y luego, si puedes tener en consideración el volumen, mejor que mejor, ¿vale? Ya que esto te va a ayudar bastante. Habiendo dicho esto, familia, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre, dale a like, deja en los comentarios qué te ha parecido, espero que te haya gustado y como siempre tenéis abajo el link para acceder a mi comunidad privada. Habiendo hecho esto, familia, me despido, un abrazo para todos y nos vemos con el próximo vídeo. Chao, chao.